Para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quiero que por favor el equipo nos ponga uno de los cartones que acaba de publicar. Por supuesto que nos referimos a Rafael Barajas, el Fisgón. Este cartón lo acaba de publicar en el periódico La Jornada y habla de muchas cosas, muchísimas cosas. El presidente López Obrador desde ayer daba a conocer cómo es que pues no están invitados al balcón presidencial ni el poder legislativo ni el poder judicial en un ánimo de o todos coludos o todos rabones. Y esto es lo que publica el FIS, publica ahí al pues muy infame ministro calderonista Luis María Aguilar junto a la ministra presidenta Norma Piña en una discusión muy interesante. Dice que el Ejecutivo no nos va a invitar a celebrar el 16 de septiembre en Palacio Nacional, pregunta Luis María Aguilar, y dice Norma Piña, no importa, podríamos aprovechar ese día para aprobar decretos y amparos a favor de multinacionales, exactamente, pero te saludo con mucho gusto, Fis, ya está con nosotros el periodista y caricaturista Rafael Barajas, más bien conociendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy convencido que ya en estos momentos deben estar en Bali, no sé, deben estar ahí en Ibiza disfrutando de la vida, ni trabajar ni nada, ¿no? Yo creo que les da para Disneylandia, para Orlando, una cosa así. Pero fíjate, sí es increíble lo que estamos viendo con el Poder Judicial, porque hay que insistir, es decir, sí estamos enfrentando una guerra jurídica implacable en contra de todas las decisiones que toma el gobierno. Lo que vimos el otro día de Norma Piña llamando a una gran asamblea en la cual estuvo, entre otras cosas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es muy serio. Lo que están diciendo es que van a ingerir, que van a meterse en las elecciones del 2024 y ojo, no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron ya en el 2021 y en el 2021 contribuyeron a quitarle diputados y senadores a Morena, es decir, en el 2021 no bajó la votación a favor de Morena, lo que ocurrió es que operó el Tribunal Electoral para quitarle la posibilidad de tener la mayoría calificada al Movimiento de Regeneración Nacional y eso es lo que van a hacer. Ahora, me llama la atención toda esta historia porque la confrontación del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo tuvo un momento de arranque, el momento de arranque es justo cuando en una ceremonia oficial está el presidente, está la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se para ante el Ejecutivo, lo cual pues, fue una señal de falta de respeto, un acto de falta de respeto muy importante, ¿no? Y bueno, es una ruptura del protocolo. Y en aquel momento yo recuerdo que hubo una oleada de elogios a favor de Norma Piña, diciendo que qué barbaridad, que valiente, que eso marcaba la diferencia de digamos, la diferencia entre poderes, definía claramente que había separación de poderes. No, es decir, una grosería no te marca un hecho político de ese tamaño. Y pues la verdad es que el hecho de que no los inviten, pues a mí no me parece muy importante. Y lo que sí quiero señalar y subrayar es que estos jueces no solamente han estado en plena guerra jurídica contra el actual gobierno, sino que además han apoyado en todo lo que han podido a las multinacionales. ¿Qué van a celebrar el 16 de septiembre? ¿Cómo van a celebrar el Día de la Independencia? Que lo celebren el 4 de julio, ¿no? Es decir, da la impresión de que ellos más bien están en esas lógicas, ¿no? Es decir, sí hay un problema ahí muy serio con el Poder Judicial. Y lo que te voy a decir, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, Rafa, quiero que me acompañes a analizar la portada de Reforma. Hoy en su primera plana, Reforma lleva una infografía de lo más infame, hablando precisamente sobre esto. Una infografía que llaman Balcón Plural y con la que nos quieren dar a entender que en otros momentos históricos de México, en los sexenios pasados, los grandes expresidentes que teníamos, vaya que eran plurales e invitaban a todos los poderes, pero a mí me parece una verdadera mentada de madre para los mexicanos, fíjate, ¿no? En la primera foto tenemos
el balcón de Fox en 2004 y tiene como representante de la Suprema Corte de Justicia nada más y nada menos que a Mariano Azuela, uno de los artífices del desafuero. Tenemos también a Manlio Fabio Beltrones, quien es el espía priista Manlio Fabio Beltrones. De diputados a Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo ponen ahí, aparte lo ponen en la infografía de Reforma como si se tratara de algo positivo, y efectivamente, como era el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ahí junto a Diego Fernández de Ceballos. Yo no sé de qué habrán platicado, ¿verdad? Pero bueno, en la siguiente, la de Calderón 2010, increíble, tenemos igualmente a Manlio Fabio Beltrones, Jorge Ramírez representando a los diputados, y nada más y nada menos que a Genaro García Luna, otro balcón infame. La de Peña, 2014, tenemos pues bueno, el difunto Miguel Barbosa en el Senado, pero tenemos también ahí a Silvana Aureoles, Juan Silva, y ponen una reciente del presidente López Obrador, en la que estuvo como presidente el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar en aquel entonces, así como Alejandro Armenta, representando al Senado. Me parece que los medios de comunicación están en un plan de pues tratar de convencernos de circunstancias que en todo caso nos hacen irritar muchísimo a los mexicanos. Yo verdaderamente no sé siquiera si la plataforma, el público al que va dirigido Reforma se va a convencer con esta infografía, ¿no? O sea, ¿qué van a decir cuando les pongan allá a Genaro García Luna? ¿Qué van a pensar cuando les pongan allá a Diego Fernández de Ceballos? ¿Verdaderamente es un balcón plural? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué opinas, Rafa? Pues mira, la verdad no entiendo por qué dicen que ese es un balcón plural. Ahí básicamente lo que vemos es al PRI-PAN-RD, y la única figura más o menos que se escapa de toda esta historia pues es Andrés Manuel López Obrador, que en aquel momento formaba parte del PRD, pues, ¿no? Pero es efectivamente, es recordar toda la gente que nos ha saqueado y que nos ha sumergido en la violencia. No se te olvide, entre otras cosas, que el caso de Manlio Fabio está totalmente ligado al caso de Andorra. Ahí hubo una fuga de capitales absolutamente salvaje. No se nos olvide que, sobre todo no se nos olvide el caso de García Luna, ¿no? ¿Qué pluralidad puede representar García Luna? Bueno, al menos que represente al cártel de Sinaloa, es decir, era tan plural que estaba hasta el cártel de Sinaloa ahí metido, ¿no? Es decir, a mí me parece un poco penoso. Además, eso, perdón, no, pues no es vamos, es un discurso que no se sostiene. A lo que vamos, a lo que vamos, lo que está ocurriendo hoy en día es que, mira, durante la era neoliberal se buscó construir un sistema bipartidista cuyo principal frente era el Instituto Nacional Electoral, al final de cuentas, ¿no? Y por supuesto, las cabezas del PRI, el PAN y el PRD. Y pero eso no era pluralidad. Es decir, eso era una pluralidad totalmente ficticia, ¿no? Y es decir, y además estamos hablando de un acto protocolario, ¿no? Es decir, eso realmente no quiere decir mucho. Es mucho más revelador, ¿sí? Lo que está ocurriendo a nivel nacional con el tema, por ejemplo, lo que ocurrió con la sucesión, con cómo se eligieron los candidatos del Frente Amplio y cómo lo eligió Morena. En el caso del Frente Amplio, lo que vimos es que todos estos señores que están representados en el balcón, ¿sí? Lo que hicieron es ir declinando uno tras otro ante la candidata de Claudio X González. Ahí es curioso porque en México tenemos una vieja cultura del dedazo. Y era el presidente el que daba el dedazo, era el poder fáctico, era el principal poder, era el fiel de la balanza el que decidía a su sucesor. Es curioso, en el Frente Amplio hubo dedazo, pero ese dedazo pues no lo dio el presidente. El presidente yo sí creo que les empujó tantito a Xóchitl Gálvez, pero el dedazo sin lugar a dudas lo dio la cúpula empresarial. Yo sí creo que el dedazo lo dio Claudio X González, es decir, ¿quién más provocó esta andanada de renuncias en
entre los candidatos opositores. La última fue increíble, que a Beatriz Paredes la renuncia ni más ni menos que el propio Alito Moreno en un evento en el que no está Beatriz Paredes. ¿De qué estás hablando? Es una cosa totalmente antidemocrática. Del otro lado, lo que vimos es un proceso distinto. En Morena lo que hubo es que sí hubo una encuesta, es decir, una encuesta abierta a la ciudadanía, y perdón, pero a pesar de todas las quejas que ha esgrimido el grupo ebrardista, pues fue una encuesta totalmente limpia. Es una encuesta en la que prácticamente fíjate, es una encuesta muy rara, muy atípica, porque es una encuesta en la que tienes una encuesta del partido, una encuestadora del partido y 4 casas demoscópicas que hacen encuestas espejo. Y todas, como se puede ver en la pantalla, dan resultados muy similares. Todas te dan entre el 39.3 y el 40.5 para Claudia Sheinbaum, entre el 25.0 al 26.4 para Marcelo Ebrard. El resultado fue muy claro. Es decir, y además es un margen de ganar del primer al segundo lugar muy importante. Es una encuesta que no da lugar a dudas. Fue una encuesta además muy vigilada. Imagínate, es una encuesta con muchos candados, es un ejercicio demoscópico pues que yo creo que no tiene precedentes y que yo creo que nos permite efectivamente tener la certeza de que se hizo con limpieza. Entonces, yo sí espero que quien está a disgusto poco a poco vaya agarrando la onda y poco a poco vaya resolviendo vaya resolviendo los resultados de la encuesta. Me parece además muy bien lo que ustedes estaban comentando, lo que estabas comentando ahorita con Ricardo Sevilla, Toño, de que efectivamente Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es buscar sumar a todos los demás actores que participaron en la encuesta y ha sumado ya de manera muy clara y abierta a Adán Augusto, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, esto, pues yo sí creo que perfila un proyecto de unidad nacional. Estoy convencido de que en esta elección se van a definir, estamos ante un debate por el país, es la gran disputa por la nación, la misma que teníamos en el 2018 con distintas condiciones. En el 2018, digamos, estaba en el gobierno el modelo neoliberal, los partidarios del gobierno neoliberal gobernaban y había un proyecto de transformación que estaba empujando por un cambio del modelo, por un cambio en el rumbo del país. Hoy lo que tenemos es efectivamente que la cuarta transformación gobierna, que impulsa la profundización del proyecto, porque eso es lo que está en juego. No se trata nada más de continuar el proyecto, sino que lo que se plantea es profundizarlo. Y por el otro lado, lo que tenemos es una alianza muy amplia de partidos, encabezada por el PRIAN, y pues es decir, a cuyo frente va un sector del empresariado, ¿sí?, que lo que pugna es por el retorno de del saqueo neoliberal, por el retorno de la sobreexplotación de la era neoliberal, y eso es lo que estamos viendo. Y es chistoso porque también son dos formas muy distintas de hacer política. Por un lado, el grupo de Morena lo que busca del lado de la izquierda, pues yo lo que veo es que sí, se trata de sumar fuerzas políticas, voces, etcétera. Y del otro lado, se está tratando la campaña como si fuera una campaña mercadotécnica, ¿no? En esa campaña lo que importa mucho es la marca, quién está colocado, quién está posicionado, que si se habla tanto del personaje, que si no se habla tanto. Es decir, es una campaña totalmente centrada en las lógicas del mercado, que son las lógicas en las que se movieron las campañas en la era del libre comercio. Yo sí creo que estamos ya en otro momento. Yo sí creo que esas lógicas lograron funcionar ante una sociedad desmovilizada y avasallada por la publicidad y por los medios, por los grandes aparatos mediáticos, pero que no funciona ante una sociedad que cada vez cobra más conciencia, que una sociedad que debate cada vez más. Y esto lo vimos
recientemente en la consulta que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional sobre el proyecto de nación. La última consulta fue muy impresionante. Se juntaron más de 85,000 personas en 440 y tantas asambleas para hablar de temas tan importantes como la salud, la educación, el tema de las mujeres, el tema de la diversidad. Y es un país que debate, es un país que discute. Un país que discute, una sociedad que discute, una sociedad que debate, no se deja avasallar tan fácilmente por las lógicas mercadotécnicas. Y eso es lo que estamos viendo. Y ojo, está ocurriendo una cosa muy curiosa con la campaña de Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez, les recuerdo, fue la cabeza de lanza de la campaña de descrédito contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador, contra José Ramón, porque había su esposa, y él, si quieres, rentado una casa en Houston. Es decir, detrás de ese caso no había absolutamente nada. Era un asunto de particulares, era una renta en la que no había ningún tema de conflicto de interés. Le tuvieron que buscar, hasta hicieron maroma y media para tratar de decir que el señor que había rentado la casa estaba trabajando en una empresa en la que quién sabe qué, pero en realidad vínculo, posible acto de corrupción no había. Es decir, imagínate tú que el gobierno mexicano, es decir, el despropósito de plantear que el gobierno mexicano le hace un gran favor a una petrolera norteamericana para después rentarle al hijo del presidente una casa en los términos del mercado, en precios que están dentro del mercado. Pues es un total despropósito, eso es verdaderamente ridículo. Lo que sí se tiene que revisar es toda la actuación de Xóchitl Gálvez ante la Miguel Hidalgo y los contratos que hizo su empresa con empresas inmobiliarias cuando ella estuvo al frente de esa delegación. Estamos hablando de contratos que suman alrededor de 1,400 millones de pesos. Estamos hablando además de un esquema de corrupción que el PAN tiene muy aceitadito, que es el esquema del cártel inmobiliario. De eso sí estamos hablando. Eso sí, perdón, eso sí tiene carnita, eso sí tiene materia de interés, eso sí, perdón, es materia de investigación periodística, ¿no? Y estamos viendo ahorita que esta señora que acusó que hizo una campaña muy fea contra el hijo de López Obrador por una casa rentada en Houston, ¿sí? Resulta que a ella le sacan a colación que tiene una casa que cuesta 75 millones de pesos, que tiene problemas de uso de suelo y eso no está bien resuelto. Es decir, perdón, ahora sí que todo eso sí necesitamos revisarlo con mucho más detalle. No está bien lo que está ocurriendo con el caso de Xóchitl Gálvez. Sí necesitamos tener certeza sobre la honestidad de los candidatos a la presidencia. Los electores tenemos que medir, tenemos que ponderar todas esas cosas y por supuesto que lo que ella alega de que lo que hizo fue un contrato privado de compraventa es un total, es sumamente demagógico en la medida en la que ella era funcionaria pública cuando se hicieron estas operaciones, en la medida en la que ella es senadora y es candidata a la presidencia de la República. Entonces, sí necesitamos transparentar todas estas cosas. Lo demás es verdaderamente inaceptable, ¿no? Pero desafortunadamente regresamos al tema del Poder Judicial. Es un Poder Judicial, Rafa, que de ninguna forma está presentando acusaciones formales en contra de Xóchitl Gálvez. No veo alguna fiscalía revisando este tipo de circunstancias. No es el único escándalo sobre el caso de Xóchitl Gálvez. Ayer lo platicábamos con Manuel Hernández Borbolla, cómo es que, como la espuma en los chocolates, siguen creciendo los escándalos en cuanto a cuestiones irregulares en las gestiones de Xóchitl Gálvez. El mismo presidente López Obrador ha mostrado datos, pruebas de pues cómo se enriqueció con sus empresas siendo funcionaria de Vicente Fox, quien es él y Marta Sagún son los artífices claros de un personaje como Xóchitl Gálvez, cómo es que se enriqueció con sus empresas en el sexenio de Felipe Calderón, cómo es que, como tú bien mencionas, se enriquece con sus empresas, con contratos, siendo ella delegada de Miguel Hidalgo. Y esto es precedente suficiente como para que hubiera pues al menos una investigación por ahí, para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores comenzaran
a estimar el juicio de procedencia, de quitarle todo el desaforo, porque sigue siendo senadora, ¿no? Además de todo, está haciendo campaña siendo senadora. Hay una cantidad impresionante de irregularidades rodeando a Xóchitl Gálvez, y ella, pues campante sigue, porque ese poder judicial de ninguna forma la va a enfrentar. Fíjate que hablando con estadounidenses que han sido engañados con que México por fin tiene una candidata indígena, imagínate, ¿no? Lo que les dicen a ellos, sí, sé que te da risa, ¿no? Porque los hombres blancos privilegiados que detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos le dicen a los medios de acá de Estados Unidos que es una candidata indígena, ¿no? Cuando no puede identificarse nunca con alguna etnia, no habla algún idioma de nuestros pueblos originarios. Cuando uno intenta explicarles que es una corrupta, que su vida está plagada de irregularidades, que es una señora a la que le encanta la payasada porque se disfraza de dinosaurio, hace mil maromas aquí y allá, no entienden la parte de, entonces, ¿por qué no ha enfrentado a la justicia? Si verdaderamente es una corrupta, ¿por qué no ha habido fiscalía? ¿Por qué no ha habido juzgado que la enfrente? Y ese es explicar una vez más, decirles, oigan, pues es que el Poder Judicial en México está muy jodido, ¿no? Dicen, ay, sí, estás como los seguidores de Trump. Me han llegado a decir eso, Rafa, ¿no? No, a ver, pero fíjate, el caso de la corrupción inmobiliaria del PAN en la Ciudad de México es verdaderamente inquietante. No se nos olvide que está el caso del cártel inmobiliario. Hace un año, Claudia Sheinbaum había documentado que en el cártel inmobiliario habían participado, en el tema del cártel inmobiliario habían detectado habían detectado 198 inmuebles solo en la delegación Benito Juárez relacionados con el cártel inmobiliario. Estás hablando de un problema que es verdaderamente que es verdaderamente serio. Y estás hablando además de un esquema de defraudación que involucra a los altos funcionarios de esa delegación, de varias delegaciones de la Ciudad de México. Está el caso de Mariano Palacios, está el caso de Jorge Romero, está el caso de Christian von Rerich, que incluso fue prófugo de la justicia y ya fue detenido. Y ojo, porque en este proceso, en todo este cártel, pues también está metido un señor, en este esquema está metido un señor que se llama Santiago Taboada, ¿sí? Que ha sido señalado varias veces de estar involucrado en las lógicas del cártel inmobiliario, y es el señor que aspira a ser el candidato del PAN, del PRIAN, perdón, a jefe de gobierno, y pues esto plantea un problema muy serio. El señor tiene 37 años y pues sí tenemos que revisar cómo está funcionando el tema del cártel inmobiliario, porque Santiago Taboada ha sido mencionado varias veces en las investigaciones, se le acusa de ser parte de la red de corrupción, él niega las acusaciones, él dice que todo es parte de una campaña de difamación, todo eso, pero pues no ha podido, es decir, la verdad es que las acusaciones son muy fuertes, y lo que es lógico es que sea todo un esquema, es que sea toda una estructura de políticos que están metidos en el cártel inmobiliario, y es muy difícil que si Von Rerich está metido, es muy difícil que si Palacios está metido, es muy difícil que si Jorge Romero está metido, es muy difícil que no esté metido Taboada, ¿no? Es decir, entonces son cosas que sí hay que revisar. Ahora, es curioso también cómo los grandes medios le hacen un vacío a toda esta información. De toda esta información se habla en estos espacios, pero no se habla en las grandes televisoras, no se habla en las grandes estaciones de radio. Sigue habiendo toda una serie de medios, de consorcios mediáticos que están ligados claramente a una estructura de poder económico muy clara, a grupos de interés económicos muy claros. Y eso es lo que estamos enfrentando. Sí, exactamente. No sé si ya viste, ya esto para cerrar, si quieres, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero se pone buena la plática, te lo comento, no sé si ya viste el extracto que hacen de una mesa que tuvieron ahí en Televisa, en nuestros programas pedorros que tienen, y en el que uno de las cabezas parlantes que tiene ahí tiene que reconocer que efectivamente hay pruebas sobre
esta investigación acerca de Xóchitl Gálvez, que existen indicios, que están los documentos, que es una investigación hecha y derecha por Daniela Barragán para Sin embargo MX, con todo el rigor periodístico, y se le van encima. Es muy corto, déjame te lo muestro, Rafa, para que la gente que no lo haya visto también lo tome en cuenta, y si quieres me das tus impresiones. Adelante, don David. Empieza Xóchitl, yo creo que empieza cuestionada con esta investigación sobre su propiedad en Miguel Hidalgo. ¿De verdad? Yo recuerdo, yo digo que sí, no, pues sí, está en la discusión, perdóname, bueno, ahí está la evidencia. Me parece increíble. Yo o sea, recuerdo empieza siendo atacadísima. Sí. Bueno, ¿puedo acabar? O sea, yo recuerdo a Xóchitl Gálvez en 2015 siendo candidata a la jefatura de delegación al Miguel Hidalgo, queriendo demoler el departamento que había rentado el candidato opositor y diciendo que era ilegal y que había un piso ilegal, demostrando que ella iba a demoler el caja legal, se le llamaba Encantador. Y ahora resulta que ella como para la elección no solamente dio un peso a una constructora, sino además también tuvo un descuento y además lo ocupa sin permiso de la delegación. Qué horror que le des eco a eso. No, perdóname, perdóname, pero está horrible darle eco a esos rumores. Sin embargo, no es ningún rumor, ahí están las pruebas. No, ahí están las pruebas, es pura. Bueno, si no lo quisiste ver, Leo, pues no. No, perdóname. Empieza, creo que es una pura invención de un pillo que se llama Víctor Hugo Rojas. Mi impresión es que por supuesto que le están prestando atención. Pillos ellos, está Genaro Lozano intentando explicarle estos pillos de Leo Zuckerman, de Denise Merker, de Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento y otro señor que nunca me sé quién es, pero está intentando explicarles, oigan, ahí está la investigación, están todos los datos, están las pruebas, está el rigor periodístico en sus caras, y aún así de, no, son unos pillos, no, ¿cómo te prestas para este tipo de cosas? ¿Qué opinas, Rafa? Pues mira, que es muy lamentable el nivel que tienen actualmente los grandes consorcios masivos de comunicación, es decir, realmente no respetan a su público y pues me parece que pues sí tendrían que, es decir, me parece muy penoso lo que están haciendo. Y fíjate, hay una cosa muy curiosa. ¿Quiénes están descalificando esa investigación? Uno de los que lo están descalificando es Raimundo Rivapalacio, que es un señor, ahora sí que es un señor que ha hecho, cuyos reportajes y cuyas columnas están llenas de infundios. Leo Zuckerman, que no es muy sólido en sus investigaciones, perdón. Es decir, es una... y la verdad es que muchos de los otros personajes que están ahí, por ejemplo, Sergio Sarmiento, no son, es decir, ¿cuál fue el último reportaje que les leíste? ¿De cuándo fue? Me refiero a reportaje. El último reportaje que les leíste, ¿de cuándo puede datar? Es decir, yo no recuerdo, de hecho, a Sergio Sarmiento hacer reportajes. Puras columnas. Hacen otra cosa. Puras columnas, no, de verdad son puras columnas, puras habladurías. El otro tipejo, Zuckerman, pues es una cabeza parlante que es fanático del prompter, ¿no? O sea, así de sencillo. Sí, claro. Y Denise Merker, pues ya, ¿no? Después de que termina de ser la titular del noticiario estelar de Televisa, se vuelve supuestamente en opinóloga de estos espacios, pues sí, pero que se informe de esta investigación. A mí la impresión que me da es que es una verdadera, en todo caso, cargada a favor de Xóchitl Gálvez, sin importar claro qué, ¿no? Y cuando existe alguien que intenta ser un poco imparcial, como Lozano, ¿no? Como Genaro Lozano, que también tiene sus cosas, cuando se intenta tener un poco de imparcialidad, de hablar de la realidad, porque saben que la gente no es estúpida, mira cómo todos se le van encima, como si se tratara de chacales a una presa, ¿no? Es ridículo. Sí, es muy chistoso, porque fíjate, además, a ver, analicemos el tipo de mesa que es. Es chistoso porque te presentan como si fueran expertos, básicamente a personajes que son locutores de radio y de televisión, que es un fenómeno muy especial porque no es que sean los grandes expertos académicos en alguna materia, sino que es gente que se colocó ante la opinión pública por su exposición mediática. Es decir, es una mesa de voceros de los consorcios masivos de comunicación. Eso es lo que es esta mesa,
¿no? Ahí ves a un vocero de Reforma, ahí ves a un vocero de Televisa, ahí ves un vocero de TV Azteca. Es decir, ¿cuáles son las calificaciones, sí, que te llaman o que les permiten formar parte de una mesa de análisis? Es decir, no son los grandes analistas, perdón. Es gente que ha reunido información, es gente, han sido locutores intermediarios de la información, sí son figuras mediáticas expuestas. Y esto tiene que ver con un viejo debate. Mira, durante mucho tiempo tuvo mucha importancia en México y en el mundo la figura del intelectual, del intelectual que tiene exposición mediática, ¿no? Pero esto es una cosa muy peculiar, son intelectuales que por su papel en la sociedad, que porque hacen análisis específicos, llegan a tener cierta exposición mediática, llegan a tener fama, llegan a participar en medios, los quieren presentar como analistas, como expertos en temas. Perdón, ¿cuál es, para usar un término que ellos utilizan, cuál es la expertise de todos estos personajes? Perdón, ninguna. Leo Zuckerman, en todos sus análisis económicos, en todas las previsiones que hizo para económicas para el actual sexenio, fracasó de manera rotunda. Entonces, revisemos quiénes son, ¿no? Yo sí creo que necesitamos revisar qué nos están dando los grandes medios. Están en una crisis de credibilidad brutal y estas cosas no abonan a su credibilidad, todo lo contrario. No sé si tengo abierto el micrófono, si no lo tengo abierto, le voy a pedir a don David que te informe, querido Rafa. No sé qué está pasando con mi computadora, hay una serie de errores que se están marcando. A ver si don David le puede decir por ahí. ¿Me escuchan por ahí? Sí, te escuchamos, mi estimado Toño, nada más se frizó la imagen. Bueno, estoy teniendo una cantidad impresionante de problemas con esta computadora. Tantos problemas como la credibilidad de estos personajes. Yo solo cierro diciendo, querido Rafael Barajas, que aquí en Sin Censura, para nosotros, como es para ti, ahí con el Chamuco, como en algún tiempo yo te veía desde tiempos muy mozos en el Chahuistle, en aquel entonces, para nosotros la opinión más importante es la de la gente con la que platicamos, con la que está. Bueno, ahora sí creo que ya se fue la señal, el audio de mi estimado Antonio Ruiz. A ver, por ahí, si nos escucha, déjame el señor. Pues don Rafael Barajas, ya si quiere nada más para despedirse ya y agradecerle, pues, aquí. Claro que sí. Bueno, pues ha sido un gusto de veras estar aquí contigo, Antonio Ruiz. Es un gusto estar en el espacio de ustedes y de Sin Censura. Y bueno, pues vamos a vernos pronto. Y yo sí creo que la Casa Roja de Xóchitl Gálvez todavía va a dar mucho de qué hablar. Sobre todo, de veras que es un caso de justicia poética, que la señora que encabezó el linchamiento de la Casa Gris ahora esté expuesta en un caso en el que sí hay elementos, ¿no? Es decir, y lo que sí hay que estudiar a profundidad es el tema del cártel inmobiliario, que ha hecho muchísimo daño y que ha defraudado a muchísima gente. Yo aquí los dejaría. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me encuentran ahí en Twitter en fisgonmonero@yahoo.com.mx y pues nos estamos viendo pronto. Los dejo con Antonio Ruiz. Lo siento mucho, de verdad, no sé qué rayos está pasando con la compu. Te ofrezco disculpas, Rafa, por esta circunstancia. Son los fantasmas de la ultraderecha que se meten por ahí, pero bueno, sí le echo yo la culpa. Es un gusto estar contigo. Igualmente, ahí lo tiene usted, al periodista, caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, aquí en Sin Censura, siempre con mucho gusto. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Nos vemos. Bueno, pues vamos a más información y le ofrezco disculpas a usted.